buenas tardes a todos. Es para mí un honor haber sido invitado por esta universidad de alta calidad en manos del decano Luis Bernardo Díaz para este diplomado virtual. Ya vamos en la clase 26 y 27. Nos corresponde en esta sesión abordar el tema de las garantías de los derechos humanos y las garantías internas de los derechos humanos. Mi nombre es Edwin Bernal Ramírez, soy abogado de la Universidad Externa de Colombia y muy orgulloso magíster de esta universidad en Derechos Humanos. La tarea que nos asignaron es explicar cuáles son las garantías de los derechos humanos. Básicamente tenemos que los derechos humanos, al tener unas consagraciones en unos textos jurídicos de carácter vinculante, conceden unas garantías a los ciudadanos para que prevalezcan esos textos y esas garantías inmersos y los hagan efectivos. Entonces, por garantías de los derechos humanos, vamos a entender aquella proyección del poder soberano del pueblo que por intermedio, ya sea individual o colectivamente, hace que sus derechos prevalezcan. Los derechos humanos, a diferencia de las normas, por ejemplo, de ética, las normas morales, consagran un carácter vinculante, un carácter obligatorio que permite a los ciudadanos ejercer los diferentes mecanismos judiciales ante la jurisdicción, ya sea interna o internacional, para que esos derechos consagrados en textos sean efectivos. Efectivamente, entonces, las garantías de los derechos humanos radican en ese poder soberano que tiene el pueblo, ¿no?, el constituyente primario, para exigir sus derechos. Podemos encontrar a nivel del derecho comparado que en la Declaración del Pueblo de Virginia de 1776 afirma que todo poder está investido en el pueblo y consecuentemente deriva de él. Es decir, el pueblo, que es soberano, se asoció en una forma de Estado y ese Estado ha reconocido unos derechos que son de carácter vinculante, obligatorios, garantizarlos, promoverlos y respetarlos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia también tiene una disposición en su artículo 12 y establece que la garantía de los derechos del hombre y el ciudadano hace necesaria una fuerza pública. Esa fuerza se instituye pues en beneficio de todos y no en la utilidad particular. En esta Declaración des droits de l'homme et citoyen se establece entonces esa obligatoriedad de los derechos, que sean en beneficio entonces de un interés general, prevalecen sobre el interés particular. En nuestra Constitución Política de Colombia, en el preámbulo, establece que el ejercicio del poder soberano es en el que, virtud del cual, una asamblea constituyente redactó nuestra carta política. Entonces es virtud de un poder soberano que los ciudadanos van a poder a reclamar y hacer efectivos esos derechos. El artículo 2 de nuestra Carta Política establece los fines esenciales del Estado en el que vivimos y consagra dentro de estos fines el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Entonces, vemos cómo es la Constitución que consagra la obligatoriedad del respeto de los derechos. Es decir, como el derecho consagra unas garantías en nuestro ordenamiento jurídico,
y particularmente los derechos humanos, esa es su característica primordial, que puedan ser reivindicados, que puedan ser protegidos y en caso de su vulneración, que se acuda ante una instancia judicial para que sean reparados. También podemos decir que no basta que las constituciones consagren una serie de derechos fundamentales, de derechos humanos, porque puede darse el caso que sean las constituciones semánticas, como lo decía Karl Lowenstein, es decir, constituciones que se quedan en el papel y en la realidad social en la que afronta ese país, los derechos humanos no son respetados. Pongamos el ejemplo de la Constitución de la Unión Soviética de 1936, una constitución que consagraba una serie de derechos sociales y colectivos, pero en la realidad no vamos a ser consecuentes con el régimen que vivió en ese entonces Stalin, opresor de las libertades públicas. Entonces vemos por un lado la Constitución y la realidad social que afrontan. Entonces es por ello que los derechos humanos van a ser unos instrumentos para evitar ese tipo de vulneraciones, ese tipo de abusos del poder perpetrado por el Estado. Entonces, actualmente existen muchos países en los cuales, a pesar de que se consagran los derechos humanos, los derechos fundamentales, en teoría, en la constitución política, debido a la realidad política, social y cultural que afrontan esos países, es divergente el texto con esa realidad. Podemos citar el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, el mismo caso de Cuba, donde la libertad de expresión, la libertad de opinión es cercenada, en Birmania, en Venezuela, donde las libertades políticas, los derechos civiles han sido menoscabados, a pesar de tener una consagración en su constitución. Entonces, de una parte están los textos que consagran estos derechos humanos y de otra parte está esa realidad. También otro ejemplo podemos verlo. En Europa actualmente vivimos una tragedia y esa es la tragedia de la inmigración ilegal. Para muchos recordarán la imagen lacónica de este niño Aylan que muere en un naufragio, ¿no? Un niño de menos de 2 añitos muere y la foto posteriormente es publicada en los principales diarios del mundo, muestra ese drama europeo. Entonces, de una parte está cuál es la responsabilidad de la Unión Europea para garantizar unos derechos humanos, en este caso de los inmigrantes. El problema aún no ha sido solucionado y muchas personas han muerto. En este caso era un niño de Siria que huía de una guerra civil que afronta este país y la Unión Europea lo que ha hecho es unas políticas retrógradas, no ha garantizado plenamente los derechos humanos de los inmigrantes. Entonces, al hablarte de garantías de los derechos humanos, tenemos que tener claro que esas garantías existen porque hay unas vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, esas garantías lo que nos van a permitir a los ciudadanos de a pie es poder actuar y ejercer por las vías necesarias su protección inmediata y su reparación según el caso. Entonces, cuando hay una vulneración a los derechos humanos, hay una afrenta a unos derechos personalísimos que tenemos todos los ciudadanos y podemos también afirmar que las vulneraciones a los derechos humanos se dan en los estados totalitarios, ocurren violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
en los estados sociales y derechos ocurren algunas violaciones a los derechos humanos de manera aislada, y también podemos dejar claro que las vulneraciones a los derechos humanos se pueden dar por acción, por omisión o por exclusión. Retomemos cuándo ocurren las violaciones sistemáticas. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurren en aquellos estados dictatoriales que cercenan las garantías, los derechos civiles, políticos a sus ciudadanos, donde hay una confabulación del poder ejecutivo con las demás ramas del poder y cercenan entonces sus derechos de la población. Un ejemplo ocurrió en el Tercer Reich en Alemania, cuando el Führer Adolfo Hitler fue una persona que cercenó los derechos de la población judía, de los gitanos. Precisamente ese holocausto nos muestra cómo un Estado totalitario vulneró sistemáticamente los derechos humanos. También podemos ver que en los estados sociales de derecho, donde hay una preocupación por la promoción, protección de los derechos humanos, las vulneraciones de los derechos humanos ocurren de manera aislada, no sistemática, y por lo menos hay un interés en que si han sido vulnerados los derechos humanos sean reparados y cese toda afectación. En nuestro país, tal vez recordaremos la sentencia T025 del año 2004, por medio del cual la Honorable Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Cepeda, Manuel José Cepeda, declaró el estado de cosas inconstitucional. Esta sentencia del magistrado Manuel José Cepeda se declara el estado de cosas inconstitucional precisamente por la sistemática vulneración de los derechos humanos, en este caso, de la población desplazada en nuestro país. En esta sentencia hito es por medio de la cual se declara ese estado de cosas inconstitucional, lo que quiere decir que las autoridades establecidas en nuestro Estado han sido incapaces de proteger los derechos humanos de la población desplazada. Y hay una sistemática violación a los derechos que tiene esta población desplazada: asistencia, atención y reparación. Entonces, en nuestro Estado social de derecho, a través de esa sentencia se declaró estado de cosas inconstitucional. También han habido varios pronunciamientos de la Corte Constitucional en los cuales, por ejemplo, en el caso del hacinamiento carcelario, en el tema de salud, ha declarado ese estado de cosas inconstitucional. Es decir, hay una sistemática vulneración de los derechos humanos. Estas vulneraciones sistemáticas, estas violaciones han ocurrido en nuestro continente, lamentablemente. Recordemos en Chile con el dictador Augusto Pinochet, ¿no? Y en Argentina, donde estos gobernantes cercenaron los derechos de la población local. Entonces, en esos estados totalitarios, en esos estados dictatoriales, hay una vulneración masiva a los derechos humanos. En nuestro país no vivimos pues en una dictadura, pero sí la Honorable Corte Constitucional ha establecido que han habido casos en los cuales sí ha habido una violación sistemática, como en el caso de los derechos de los desplazados y en el caso del hacinamiento carcelario y en temas asociados a la salud. Entonces, la vulneración de los derechos humanos puede ser por acción, por omisión o por exclusión. La vulneración de los derechos humanos por acción se da precisamente por una conducta activa del Estado, y en este caso
el agente estatal puede vulnerar los derechos humanos, por ejemplo, en las desapariciones forzadas, lo que se conoció en nuestro país como los falsos positivos, ¿no? Esos casos que ocurrieron en Soacha, donde miembros de la fuerza pública terminaron asesinando a unos jóvenes de Soacha y presentándolos como guerrilleros, ¿no? También entonces ocurre la vulneración de los derechos humanos por acción en las deportaciones masivas. Existen textos de Naciones Unidas que prohíben las deportaciones masivas. Toda deportación debe ser siguiendo unos protocolos, un debido proceso, ¿no? Que se les presten los debidos cuidados a las gentes que se va a deportar por alguna razón. Pero las violaciones o las deportaciones masivas, lo que ocurrió con Venezuela hace poco, deportaron a muchos connacionales, se dio sin ninguna garantía, sin ningún acompañamiento, ¿no? Vimos en las noticias esas graves afrentas a los derechos humanos de nuestros connacionales que eran deportados sin ningún proceso, sin ningún debido proceso, sino de manera arbitraria. La vulneración de los derechos humanos también ocurre por omisión. En este caso, no es una conducta activa, sino es una conducta en la cual el Estado no reacciona teniendo el deber constitucional de actuar. Entonces, por ejemplo, recordemos las masacres de La Rochela, las masacres de El Salado, en virtud del cual, si bien el Estado activamente no propició estos hechos, sí se dio una omisión y efectivamente paramilitares llegaron a estas poblaciones y masacraron a la población. Todo ello, habían reportes que las autoridades de policía sabían que posiblemente se podían cometer estas graves masacres. Pero el Estado no actuó, omitió prestar la debida ayuda, la debida seguridad que, para garantizar la vida de estas personas. Entonces, por omisión también se vulneran los derechos humanos. En este caso no hay una conducta activa, sino el Estado se abstiene teniendo la obligación entonces de actuar. Por ejemplo, también ocurre vía omisión, entonces teniendo ese deber de actuar, el Estado se abstiene injustificadamente y eso ocasiona una vulneración de los derechos humanos. Otra forma de vulneración de los derechos humanos es por la exclusión. En este caso ocurre que el Estado tiene marginado a un sector de la población y la excluye de sus derechos. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos el Ku Klux Klan, ¿no? Donde era una organización que cercenaba los derechos de la población afro. Recordemos, por ejemplo, en el Tercer Reich se cercenaron los derechos de los judíos, de los gitanos, y esa exclusión entonces va a ser fundada en motivos religiosos, económicos o políticos. En nuestro país han sido cercenados también los derechos de ciertos grupos poblacionales. Recordemos, por ejemplo, que el Código Civil de Colombia consagró que la mujer era incapaz para proteger y administrar su patrimonio. Imaginemos esa disposición que afortunadamente pues ya no está vigente. Metámonos, por ejemplo, en el tema de la población LGTBI. Hasta hace muy poco se les reconoce el derecho a que puedan contraer matrimonio y adoptar. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos tenemos derecho a la igualdad. No se entiende por qué en un Estado moderno se excluyen de derechos a cierto margen poblacional, ¿no? Entonces, esa vulneración, en el caso de la exclusión, no se garantizan entonces los derechos humanos a toda su población, sino solo a unas personas, a unos grupos poblacionales, dejando rezagadas a otras personas.
Eh, Podemos también mencionar que los derechos humanos son a su vez garantía y protección. En este caso, mencionemos el derecho a la huelga y el derecho al habeas corpus. Es un derecho, pero a lo vez es una garantía constitucional. El derecho a la huelga que tienen los trabajadores, ¿no?, de pacíficamente protestar por sus derechos laborales, y el derecho al habeas corpus en materia penal, lo hemos visto. Entonces es una garantía y un derecho. Estos derechos han sido entonces consagrados en normas jurídicas que van a permitir su goce efectivo, ¿no?, y en caso de vulneración poder acudir ante las instancias judiciales para que sean efectivos y en caso de desconocimiento pues sean reparados. Es muy importante en este tema de las garantías de los derechos humanos tener en cuenta el tema del carácter indivisible de los derechos humanos. Esto es, que el Estado debe garantizar un conjunto de derechos y no de manera aislada, porque los derechos humanos no son divisibles, sino son interdependientes. Entonces, por ejemplo, para garantizar el derecho a la libertad de expresión, debe garantizar otra serie de derechos. No se puede garantizar un solo derecho y dejar por fuera una serie de derechos. Entonces esa garantía debe ser consagrada no solo en textos constitucionales o en leyes de la República, sino también mediante las políticas públicas. Que el Estado activamente tenga la promoción, divulgación y protección de los derechos humanos, no solo vía judicial o consagrado en los textos, sino también por medio de políticas públicas, por medio de instituciones estatales que aboguen por esa promoción de los derechos humanos. Con esto llegamos al tema que los derechos humanos son complementarios entre sí. El sistema de los derechos humanos tiene esa característica. Es decir, pueden complementarse las garantías del derecho internacional con las garantías consagradas en nuestro derecho interno, ¿no? Tenemos unos textos constitucionales en nuestro país, pero también existen unas garantías a nivel internacional. Entonces los derechos humanos son complementarios. Existen garantías jurídicas a nivel interno y existen garantías jurídicas a nivel internacional. Hoy en día, otro fenómeno que ha favorecido a la protección de los derechos humanos es la constitucionalización del derecho internacional y la constitucionalización del derecho interno. Con ello, estas áreas del derecho internacional y el derecho interno le van a dar una preponderancia a la constitucionalización, a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Vemos, por ejemplo, a nivel de derecho comparado, como la Ley Fundamental de Bonn, en el artículo 25, consagra que las normas generales del derecho internacional forman parte integrante del derecho federal. Es decir, vemos cómo en el Estado van a convivir las normas del derecho interno y las normas del derecho internacional en aras de garantizar una protección a los ciudadanos de determinado país. En nuestro país tenemos el artículo 93 que consagra el bloque de constitucionalidad, en virtud del cual son válidos y tienen el mismo valor jerárquico de la Constitución los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, también los convenios de la OIT, los tratados limítrofes. Es decir, convive en nuestro ordenamiento jurídico
tanto las garantías internas como las garantías consagradas en textos internacionales. En Colombia existe la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En esta ley se consagra la primacía del derecho internacional y del derecho internacional humanitario para la salvaguarda de las víctimas del conflicto armado interno. Es decir, en esta ley 1448 vemos una consagración expresa a la primacía de la norma internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es decir, las garantías no van a quedar simplemente en una constitución nacional a nivel interno, sino que las garantías también han sido consagradas mediante tratados internacionales y en nuestro país han sido incorporadas por tratados que han sido debidamente ratificados. Otra forma complementaria de los derechos humanos y sus mecanismos de garantía es el tema procedimental. Los derechos humanos son exigibles cuando han sido reconocidos en un texto legal, pero en algunos casos ese texto legal no consagra cuál es el camino procedimental para hacerlos exigibles. Entonces, vemos, por ejemplo, que según el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, establecen que cuando los países signatarios carezcan de instrumentos procesales dirigidos directamente a la tutela de los derechos fundamentales, están obligados a establecerlos. Es decir, no basta simplemente con enunciar una serie de garantías, sino también es muy importante que se consagren los mecanismos procedimentales para hacerlos válidos, para exigirlos en un momento determinado. En materia procedimental también es importante tener en cuenta el artículo 26 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y el artículo 2 del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran que para poder tener acceso por parte del perjudicado a un organismo internacional de derechos humanos, previamente habrá debido agotar todos los recursos del derecho interno. Entonces, en materia procedimental, es importante que tengamos en cuenta cuando vayamos a acudir a un sistema internacional de protección, debemos previamente agotar los mecanismos internos de protección. Entonces, son complementarios los derechos humanos porque no solo basta con su protección a nivel interno, sino se complementan con su protección a nivel internacional, ¿no?, para salvaguardar los derechos de la población. Es muy importante en este tema de garantía de los derechos humanos que tengamos en cuenta que así como los derechos humanos no están en un catálogo cerrado, no son taxativos, sino a medida que la sociedad va evolucionando, los derechos humanos van reconociendo. Hace unos años, los años 70, por ejemplo, no era posible hablar de un derecho a la Internet. Hoy en día, con los nuevos avances de la sociedad, es posible hablar de nuevos derechos que surgen en virtud de esas transformaciones sociales, esas reivindicaciones, esos movimientos sociales que abogan por unos nuevos derechos humanos. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando del derecho al agua. Al decir esto, entonces los derechos humanos no son de carácter taxativo, sino pueden ir reconociendo a medida que la sociedad va evolucionando y reclamando y reivindicando nuevos derechos. Lo mismo pasa con el tema de las garantías. A pesar de que existen el reconocimiento de los derechos humanos, las garantías o los mecanismos para hacerlos efectivos en algunos casos han sido demorados, han sido por rituales
procedimentales que hacen que estos procedimientos sean muy demorados. Entonces, el tema de garantías también va evolucionando y efectivamente los estados deben garantizar que los procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos sean sumarios, sean de una manera sencilla para que cualquier ciudadano pueda invocar la jurisdicción para proteger sus derechos humanos. Entonces, hoy en día existe una gran vulneración de los derechos humanos y las garantías procedimentales en algunos casos a veces hacen que las personas se desmotiven. Algo particular sucedió con la ley 1448 del 2011, en virtud del cual permite la restitución de tierras a las personas que fueron despojadas o tuvieron lugar a abandonar sus terrenos, sus predios, en virtud del conflicto armado interno. Antes de esa ley, por ejemplo, no había en el derecho ordinario un mecanismo preferente, prevalente, de naturaleza constitucional que permitiera hacer eso, ¿no? Existía el derecho ordinario, pues, hacer que pues, un proceso de carácter ordinario, ¿no? Cuánto demoraba y sobre todo las implicaciones que tenía, ¿no? Imagínese usted en una víctima pedirle la restitución o perturbación de la posesión a un paramilitar, a alguien de un grupo armado de la ley. Entonces, miremos que con esta ley 1448 del 2011 se consagra un mecanismo expedito para que las víctimas del conflicto armado interno que sufrieron el hecho victimizante del despojo o abandono forzado, acudan ante la institucionalidad, en este caso la Unidad de Restitución de Tierras, y posteriormente, al ser inscritos en el registro de tierras despojadas, acudan ante el juez. Se consagra un mecanismo muy expedito, rápido, porque en tan solo 4 meses el juez de restitución o magistrado tendrá que tomar una decisión. Entonces, vemos cómo hay unos derechos que han sido consagrados, unos procedimientos, en este caso había unos procedimientos ordinarios que no garantizaban que la población víctima del conflicto armado pudiera ser favorecida con la restitución de tierras, y es en virtud de esa ley 1448 del 2011, en virtud de la cual se consagró un mecanismo preferente, expedito, para que las víctimas pudieran obtener la restitución de tierras. Entonces vemos cómo va evolucionando no solo los derechos, sino también los mecanismos para hacerlos efectivos, los mecanismos procedimentales. Entonces, las garantías de los derechos fundamentales, los derechos humanos, no son taxativas, sino también el legislador debe buscar siempre mecanismos más expeditos para que la garantía de los derechos humanos sea en un plazo razonable. Algo que también es importante mencionar en este tema de las garantías de los derechos humanos es el carácter expansivo que tienen esta garantía de los derechos humanos. Al decir esto, hacemos referencia a que los mecanismos para hacer efectivo los derechos humanos se han expandido, o si se quiere decir, se han traspolado de un ordenamiento jurídico a otro, efectivamente, porque se ha vislumbrado que son efectivos, que son mecanismos idóneos para proteger los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos del derecho comparado la figura del ombudsman, es decir, la figura del defensor del pueblo. También nosotros incorporamos del derecho comparado el recurso de amparo a través de la tutela y el mecanismo del habeas corpus. Son instituciones jurídicas pertenecientes a otros ordenamientos jurídicos, pero teniendo en cuenta su efectividad en la protección de los derechos humanos, han sido transpolados de un sistema normativo a otro sistema normativo, precisamente por garantizar los derechos humanos. Este tema de expansión de las garantías de los derechos humanos
está consagrado en el artículo primero, artículo segundo, perdón, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra esa obligación que tienen los estados signatarios para garantizar o procurar hasta el máximo de recursos que disponga para conseguir la plena efectividad por todos los medios apropiados. Es decir, en estos textos internacionales vemos el carácter vinculante, el carácter obligatorio que tienen los estados para consagrar en su legislación unos procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos. Nos corresponde en este breve espacio mencionar cuál es la clasificación de las garantías de los derechos humanos. Podemos mencionar que existe una primera clasificación en virtud de la garantía individual y ejercicio individual de los derechos humanos. En este caso, podemos, a título de ejemplo, destacar el habeas corpus. El habeas corpus, entonces, es un derecho, un mecanismo, una garantía que se utiliza cuando una persona ha sido privada ilegalmente de su libertad y dentro de 48 horas no hay motivos justos para que esa persona permanezca privada de su libertad, recobre de manera inmediata ese derecho fundamental a la libertad. Otro mecanismo asociado a que sea una titularidad individual y ejercicio individual es la acción de tutela. La acción de tutela efectivamente se consagra para proteger derechos fundamentales de carácter individual. Una clasificación que tiene la doctrina es de acuerdo a las garantías de titularidad y ejercicio colectivo. Entonces existen unas garantías que van a ser de tipo colectivo para un grupo poblacional, para un número determinado de personas. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico particularmente contamos con las acciones populares o acciones de grupo, es decir, acciones constitucionales para proteger derechos colectivos y entonces en este caso van a ser unas garantías precisamente para salvaguardar este tipo de derechos colectivos. Existen entonces también unas garantías, ya sean por vía reparadora. Estas garantías por vía reparadora, lo que va a buscar el sujeto de la vulneración a sus derechos humanos es buscar un resarcimiento del daño y para ello pues entonces acude a la jurisdicción para a través del procedimiento instaurado obtener una reparación integral al daño causado. Existen también una clasificación entre garantías jurídicas internas y garantías jurídicas internacionales. Garantías jurídicas internas son todas las consagradas en nuestro ordenamiento jurídico nacional y las internacionales son las que consagra a nivel internacional, ¿no? A través de los tratados internacionales y a través de los mecanismos y las organizaciones de Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, que promueven una serie de derechos. Entonces, por ejemplo, la FAO en materia de agricultura, la UNICEF en materia de derechos de la infancia. Entonces, existen garantías a nivel internacional que también son importantes que las tengamos en cuenta. Otra clasificación es las garantías normativas que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico. Al decir garantías normativas, entonces, son una serie de principios, de valores consagrados en nuestra Constitución que deben ser aplicables, respetados por todas las instituciones y por las personas también particulares. Podemos mencionar entonces como valores superiores o valores constitucionales
como aquellos valores jurídicos fundamentales que están reconocidos como tales por un determinado orden constitucional. Los valores superiores que consagra nuestra Constitución política son los siguientes. Por ejemplo, la justicia. El derecho a la justicia. Toda persona tiene el derecho a acudir a la justicia, ¿no? A que un juzgado, un tribunal de manera imparcial tome una decisión adecuada, ¿no? Esa justicia que sea fallada prontamente, ese derecho a la justicia, a obtener entonces una reparación en caso de que hayan sido vulnerados unos derechos, y hoy en día, en virtud de la justicia transicional, que las víctimas del conflicto armado tienen el derecho a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Entonces, un valor fundamental dentro de estas garantías de carácter normativo está la justicia. Otro valor fundamental que consagra nuestra constitución política es la vida. Pues la vida es ese derecho fundamental en virtud del cual se desprenden los demás. Sin la vida no se pueden disfrutar los demás derechos fundamentales. Otra clasificación es las garantías normativas que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico. Al decir garantías normativas, entonces, son una serie de principios, de valores consagrados en nuestra Constitución que deben ser aplicables, respetados por todas las instituciones y por las personas también particulares. Podemos mencionar entonces como valores superiores o valores constitucionales como aquellos valores jurídicos fundamentales que están reconocidos como tales por un determinado orden constitucional. Los valores superiores que consagra nuestra Constitución política son los siguientes. Por ejemplo, la justicia. El derecho a la justicia. Toda persona tiene el derecho a acudir a la justicia, ¿no? A que un juzgado, un tribunal de manera imparcial tome una decisión adecuada, ¿no? Esa justicia que sea fallada prontamente, ese derecho a la justicia, a obtener entonces una reparación en caso de que hayan sido vulnerados unos derechos, y hoy en día, en virtud de la justicia transicional, que las víctimas del conflicto armado tienen el derecho a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Entonces, un valor fundamental dentro de estas garantías de carácter normativo está la justicia. Otro valor fundamental que consagra nuestra constitución política es la vida. Pues la vida es ese derecho fundamental en virtud del cual se desprenden los demás. Sin la vida no se pueden disfrutar los demás derechos fundamentales. Dentro de los valores superiores que consagra nuestra Constitución, entonces está la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, ¿no? La igualdad entendida en sus diferentes facetas, dentro de ellas la discriminación positiva, que el Estado tiene que garantizar esa igualdad que sea real y efectiva entre los grupos que tradicionalmente han sido marginados. Dentro de estos valores constitucionales en nuestra Constitución también contamos con la seguridad, esa seguridad que tienen derechos los ciudadanos, ¿no? En vivir en seguridad, en condiciones de tranquilidad. Otro valor constitucional que consagra nuestra Constitución es la solidaridad entre los prójimos para tener esa, en un determinado momento, ¿no? Ser solidarios con la persona que lo necesite. Dentro de los valores que también consagra nuestra Constitución está la dignidad humana. Esa dignidad humana como pilar fundamental de los derechos humanos. Otro valor constitucional consagrado en nuestra Constitución es el pluralismo
político, ¿no? Las personas pueden tener diferentes afiliaciones políticas, ¿no? Y el Estado reconoce esa variedad, esa pluricidad de pensamiento o vinculación política. El valor de la paz, nuestra Constitución consagra ese valor de la paz, ¿no? Hoy en día estamos en negociaciones con el grupo insurgente de las FARC precisamente para llegar a una paz duradera y estable, pero si uno revisa la Constitución, en la Constitución se consagra ese derecho a la paz. También un valor constitucional está el bien común, que efectivamente las políticas públicas, el disfrute de derechos siempre debe ser pensado en el bien común. En conflicto entre un bien particular y un bien común, prevalecerá el bien común. Por último, terminamos mencionando los principios constitucionales derivados de los valores superiores. Dentro de esos principios constitucionales que son muy importantes en el tema de las garantías está el principio de legalidad. Ese principio de legalidad que pues tiene diferentes facetas y por ejemplo en materia penal que solo van a ser perseguidos como delitos aquellos que están consagrados como prohibiciones, como delitos, como un comportamiento típico, antijurídico y culpable en el Código Penal. Ese principio de legalidad que solo las autoridades públicas podrán hacer aquello que esté expresamente permitido. Entonces, ese valor, ese principio constitucional de la legalidad. Dentro de esta categoría que consagra nuestro ordenamiento jurídico como esa serie de principios y valores que son importantes para el tema de las garantías, está el principio de la supremacía de la ley. En una sociedad es a través de las leyes que se busca una sana convivencia y la jerarquía normativa en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la cual la Constitución va a ser norma de normas, teniendo en cuenta las teorías de Adolf Merkel del escalonamiento jurídico, que hay una norma superior del cual van a estar supeditadas las demás. Entonces, la jerarquía de la ley y la supremacía de la ley en un Estado de derecho, Estado social de derecho, nos regimos por leyes que han sido elaboradas por el Senado de la República. También dentro del principio de legalidad está la reserva de ley y nuestra Constitución consagra esa protección de que solo ciertos temas van a ser regulados de acuerdo a un trámite especificado en la Constitución. Dentro de las garantías que tenemos nosotros, también derivadas de ese principio de legalidad, está el principio del control jurisdiccional de los actos legislativos. En Colombia contamos con una Corte Constitucional precisamente que tiene como papel ser guardiana de la Constitución en caso de que se demande una ley que presuntamente vulnera la Constitución. Entonces tenemos esa garantía de poder demandar por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional una determinada ley. Dentro del principio de legalidad, otra garantía que se consagra es el control jurisdiccional a los actos administrativos, en este caso los actos administrativos que son de carácter particular pueden ser demandados ante el Consejo de Estado y este será el que determinará si ese acto administrativo está ajustado o no está ajustado a la ley. Terminamos el tema de garantías de los derechos humanos de manera genérica y posteriormente vamos a abordar el tema de las garantías internas de los derechos humanos en la siguiente sesión.